Muy buenas, compañeros de Es Diario. Ha vuelto a hablar Felipe González, es el presidente del gobierno, Felipe González, y como siempre no deja indiferente a nadie con sus palabras. Van a ser polémicas las reacciones seguramente, porque ha vuelto a lanzar un tirón de orejas, ha vuelto a dar tirón de orejas a Pedro Sánchez, al sanchismo, a sus ministros. Muy buenos días, Benjamín López, ¿cómo estamos? Director de Es Diario. ¿Estás? Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues como decimos, Felipe González vuelve a levantar el tono y sobre todo, tirón de orejas a los ministros por decir sobre todo que tienen que dejar trabajar a la justicia en estos momentos, además. Sin duda, sin duda. Si te parece lo escuchamos y luego lo comentamos porque no tiene desperdicio. Vamos a escuchar qué ha dicho Felipe González en esa última entrevista que ha concedido. Estas son sus palabras. Yo creo que hay que dejar trabajar a la justicia, creo que hay que ser muy delicado tocando temas personales. Yo lo he vivido durante mucho tiempo, todavía sigue siendo en no sé cuántos medios millonario y ese tipo de cosas. De mí han mentido todo lo que han, siguen mintiendo todos los días, todo lo que han querido, y en las cosas además que suponen mayor deterioro. Por tanto, yo en esas cosas de fondo no me pronuncio, que han pasado cosas que no son tolerables ni aceptables, no cabe la menor duda. Y creo que la actitud debería ser que la justicia entre a fondo y lo aclare. En cualquiera de los casos, cuidado con relacionar eso con las relaciones personales. Se habla con facilidad de la mujer del presidente o del novio de Ayuso. Yo creo que esos temas están emborronando la convivencia, que es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa en España es que esa pérdida de convivencia de las élites, si es que son élites de algo, de los dirigentes, cale en la sociedad. Tres palabras clave que seguramente en Moncloa pues no han sentado nada bien. Dejar trabajar la justicia. Claro, que es exactamente lo que no hace este gobierno, efectivamente. Además, dicho en la víspera, porque esta entrevista es de lunes, hoy martes declaran en los juzgados, pues Carmen Pano, acude el fiscal general del Estado al Senado. Hay diferentes citaciones durante toda la semana, hasta Ábalos concluye el jueves, creo que es, ante el Tribunal Supremo. Es decir, lo dice en un momento en el que está en plena ebullición los procesos judiciales que se siguen contra Pedro Sánchez, el entorno de Pedro Sánchez, su partido, su gobierno, etcétera, etcétera. Dejar trabajar a la justicia es la clave y es lo que no hace este gobierno. Por lo tanto, un primer palo. No ha querido ensañarse demasiado, pero es un primer palo, en toda regla, al gobierno, que hace exactamente lo contrario. Poner palos en las ruedas a la justicia, acusar a los jueces prácticamente de estar prevaricando, con otras palabras, pero es de lo que les acusan, y Felipe González aquí, que últimamente cada vez se corta menos, pues le ha dejado ese recado, ¿no?, al gobierno. Además de esto, Felipe González también ha hablado de otros temas y ha reconocido incluso que Carles Puigdemont, que el expresidente huido de la Generalitat, es el que tiene el mando a distancia de esta legislatura. Escuchen sus palabras. Lo que no acepta, ¿qué va a hacer del gobierno? Hay que consultar primero a Puigdemont. Y esto lo digo en serio y con dolor. ¿Es que se va a conformar con que le arreglen su problema personal? No. ¿Cataluña se ha normalizado? Sí, se ha normalizado. El procesismo ha pasado de Cataluña a España, pero el origen sigue siendo lo que pasa en Cataluña. Ojo, porque dice que el procesismo, palabras textuales, el procesismo ha pasado de Cataluña a España, Benjamín. Claro, dice, ¿se ha normalizado Cataluña? Hombre, se ha normalizado porque el gobierno asume las tesis del procés, en definitiva, ¿no? El procesismo se ha trasladado de Cataluña a España, es decir, Pedro Sánchez asume las tesis del procés y por lo tanto, pues claro, se han pacificado las cosas. Si tú das la razón al delincuente, pues al final el delincuente se tranquiliza, ¿no? Claro, es básicamente lo que está diciendo. Aparte de decir que Puigdemont es el que tiene el mando a distancia de la legislatura, el control del gobierno, en definitiva, que es verdaderamente lamentable. Es que lo que está diciendo tiene una carga de profundidad brutal, ¿no? Porque afirmar que un prófugo de la justicia, que intentó dar un golpe de Estado en España, que se le persigue por eso, entre otras cosas, que huyó en un maletero con el que se negocia en el extranjero, tiene el control de la legislatura desde Bruselas, desde Waterloo, con un mando a distancia, es brutal. O sea, es que eso implica que Pedro Sánchez es un pelele en manos de Puigdemont. O sea, el gobierno de España es un pelele y depende de lo que diga un señor que es un prófugo de la justicia, un delincuente, ¿no?, potencialmente.
En fin. Moncloa está acostumbrada ya a escuchar estas afirmaciones, sobre todo de partidos de la oposición, que lo diga alguien desde dentro, entiendo que levantan pollas. Claro, por eso la estrategia con Felipe González desde hace un tiempo es apartarle del Partido Socialista. Es que no es un verdadero socialista, es lo que vienen a decir. Ese se ha quedado atrás, se ha ido a la derecha. Nosotros, los actuales socialistas, somos los verdaderos socialistas y este señor se ha quedado o se ha arrimado al Partido Popular. Solo le falta ya el carnet. Se ha llegado a decir estas cosas, ¿no? Que solo le falta el carnet del Partido Popular y tal. ¿Por qué? Porque un mensaje del que fue presidente socialista de España durante tantos años, tiene el récord de permanencia en la presidencia del gobierno, pues hace muchísimo daño, ¿no?, al actual gobierno socialista. Hay que quitarle el carnet socialista para que no parezca que es un socialista el que critica al gobierno socialista. No sé si me explico. Se nos cae el relato, ¿no? Claro, se cae el relato totalmente y llevan en esa táctica, ¿no? Todo el socialista del Viejo Testamento, como les llaman, que se opone al gobierno, es que ya no es socialista. El único socialista, al parecer, en España es Pedro Sánchez y todo su coro que le rodea. El resto ya no son socialistas. Cualquiera que se opone es facha, hasta el punto de que ya Felipe González empieza a ser considerado también un facha. Alfonso Guerra, otro. Y así podríamos citar un montón de ejemplos de socialistas que no pueden tolerar lo que está pasando, que siguen siendo socialistas, que no comulgan para nada con el Partido Popular ni con las tesis del Partido Popular, pero que reconocen que lo que hace Pedro Sánchez pues es verdaderamente infumable e intolerable, ¿no? Y eso les convierte ya en malos socialistas, en gente de derechas, que dejen el partido, que se vayan a su casa. Una falta de respeto absoluto por parte de los actuales cuadros del Partido Socialista, que no han empatado con nadie en su vida, y que se permiten el lujo de descalificar, ¿no?, a gente como Felipe González, que con todos sus defectos, que los tuvo y muchos, también tuvo muchas luces, creo yo, y por lo menos era un hombre de Estado. O sea, esto que está ocurriendo jamás lo hubiera hecho Felipe González, jamás hubiera traspasado determinadas líneas rojas, ¿no?, como ha hecho Pedro Sánchez, y por eso él salta incluso mordiéndose la lengua, yo te diría. Yo creo que si Felipe González se abriera todavía más, diría muchas más cosas de Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, hace un ejercicio, creo, de contención a la vez que no le queda más remedio que atizarle, porque es que es realmente asombroso a lo que estamos asistiendo. Hablas de líneas rojas, se refiere también Felipe González a la amnistía, e incluso pues comenta que se ha hecho de la necesidad virtud, y no habla de quien miente, sino de quien cambia de opinión. Escuchen lo que dice al respecto. Yo creo que es inconstitucional, pero este no es mi problema. O sea, mi problema es que no sea constitucional, es una cesión de estas que operan cuando se hace de la necesidad virtud. Un cambio de opinión. Le diré algo. Rectificar es de sabios y de necios tener que hacerlo a diario. Algunos dirigentes del PP. Bueno, Benjamín, el sanchismo evidentemente no comparte estas palabras. Puede haber miedo dentro del Partido Socialista, decimos, de los antiguos militantes de carnet, de estos líderes históricos del partido, que el sanchismo al final acabe con las siglas del PSOE de cara al futuro, viendo la trayectoria que está llevando ahora mismo el partido, que está llevando Ferraz. Hombre, yo creo que hay pánico, no miedo. Yo creo que hay pánico, ¿no? A ver, todos estos socialistas del Viejo Testamento a los que se acusa de no ser socialistas ya, son socialistas hasta cuando están durmiendo. Es decir, ninguno de ellos ha reconocido todavía, a pesar de las tropelías de Pedro Sánchez, que haya dejado de votar al Partido Socialista. En todo caso, como mucho, han sugerido que a lo mejor se han quedado en su casa, como muchísimo, ¿sabes? Pero todos, o la mayoría, siguen reconociendo que a pesar de todo votan al Partido Socialista. Es decir, son los más socialistas de entre los socialistas, porque han mamado del Partido Socialista toda la vida, ha sido su modus vivendi, es prácticamente una religión para ellos, ¿no?, el socialismo. Entonces, adoran al Partido Socialista y ven con pánico, no con preocupación, con pánico lo que Pedro Sánchez está haciendo con el Partido Socialista. Porque hoy día está en el poder, a pesar de todo está en el poder, de aquella manera, con apoyos externos carísimos, etcétera, pero está en el poder. ¿Pero qué ocurrirá? Es la pregunta, ¿no?, el día que deje de estar en el poder. Yo creo que el Partido Socialista va a tener que atravesar un desierto larguísimo. Ojo, porque la labor de reconstrucción va a ser complicadísima, porque además el efecto nocivo del sanchismo es que ha dejado una militancia completamente envenenada y al final la militancia es la que elige al líder, no son los votantes socialistas, que yo creo que son mucho más moderados en general que los militantes. No es lo mismo votante que militante. El militante está envenenado, por eso Pedro Sánchez
fue elegido secretario general y por eso triunfa, ¿no? Porque el militante está muy radicalizado respecto al votante. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que es muy difícil con esa militancia tan radicalizada recomponer un partido y llevártelo otra vez un poco hacia la moderación, ¿no? Hacia una socialdemocracia más clásica, ¿no? Más europea. Muy complicado, está muy a la izquierda, está viviendo ahora mismo de votos de Sumar que abandonan el podemismo, diríamos, y se refugian en el Partido Socialista, que está muy próximo a ellos. Igual que en Cataluña el independentismo está muy próximo al Partido Socialista, lo decía Felipe González, ¿no? Tan cerca que se pueden quemar, ¿no? Ha asumido las tesis del Procés, por eso en Cataluña le votan, por eso bajan los partidos independentistas y votan a ella, porque ha asumido las tesis del Procés. Pero luego, ¿cómo recompones todo eso? Si quieres volver a una posición más centrista, cuando tienes a la militancia absolutamente radicalizada. Bueno, yo veo que va a ser muy complicado y yo creo que los antiguos socialistas, diríamos, pues están, la vieja guardia, está en estado de pánico, ¿no? Lo que parece muy difícil, ¿no? Tampoco tienen demasiadas armas o capacidad de hacer algo, ¿no? Bueno, pues el felipismo, podríamos decir, contra el sanchismo. Veremos qué reacción hay por parte de Moncloa a estas palabras de Felipe González, a estas duras palabras. Seguiremos contándoselo aquí. Es Diario.